Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los organizadores y al Partido Nuevo Encuentro por esta actividad, a ustedes que están aquí y gracias entre otras cosas porque cuando me convocaron a hablar de esto no me pusieron ningún condicionante, tenemos toda la libertad de decir lo que querramos, de criticar, de oponernos, tanto nosotros como ustedes, digamos. La idea es que desde mi función de profesor de historia es intentar darle al tema un encuadre histórico previo a los encuadres técnicos que le darán mis compañeros y políticos. Un profesor una vuelta nos acercó una anécdota de un libro de Anatole France, La isla de los pingüinos, en la que hay una especie de alegoría, una fábula alegórica de la humanidad. Y hay una parte donde el padre pingüino con el hijo pingüino de la mano van a una isla y ven que los pingüinos se están matando, se están destrozando, y el chico pingüino le dice al padre, hay que intervenir, hay que salvarlos. Y el padre le dice, no, déjalos que están estableciendo el derecho de propiedad. Y en efecto uno puede sostener que el derecho de propiedad siempre está basado en algún hecho de violencia inicial. Así en nuestra tierra, en nuestra Argentina, en nuestra patria, en tiempos primeros, cuando esto se transforma en un imperio colonizado por España, ustedes saben que los hermanos originarios no tenían el derecho de propiedad muy instalado, era un derecho colectivo de propiedad, la propiedad era así como el agua, el aire era de todos, la tierra también lo era. Y como decía uno por ahí, comían mejor que nosotros porque comían todos. Y este derecho de propiedad que comienza a ser cuestionado cuando llega el Imperio Español, que se apropia violentamente, como siempre, de esas tierras y reparte las primeras parcelas, sienta antecedentes y no solo se apropia de la tierra, sino que además se apropia de los seres humanos que en ella vivían para hacer usufructo, esclavizándolos. Así avanza hacia tiempos inmemoriales, 300 años, hasta la Revolución. La Revolución de Mayo la hemos visto en escuelas, la hemos estudiado, y hay un componente que a veces a propósito en la escuela se niega, el componente de la propiedad. Tanto Moreno como Castelli, como por ejemplo Artigas, que era un activo protagonista, son los que inician en Argentina el planteo del tema de la tierra. Por ejemplo, Artigas, que cuando ordena en la provincia del litoral que él gobierna, con el Congreso de la Liga de los Pueblos Libres, ordena a los gobernantes, a las autoridades de esa región, que el reparto de tierras, y le da hasta cantidades y prohibición de venta para que usufructen, y dice también que debe privilegiarse en esa entrega de tierras a los más perjudicados, que son los hermanos originarios, los pueblos indios, dice él, deben ser privilegiados sobre los españoles, y los casados sobre los solteros, y los jóvenes sobre los ancianos. O sea, ya establece cómo la distribución de tierra iba a generar un poder popular en esa provincia del litoral que estaba a punto de generar una patria federal. Castelli, por ejemplo, Castelli fue el primero en ir al norte en la campaña contra los españoles. Sale con pocos hombres y llega al norte con un ejército de miles. ¿Por qué? Porque Castelli, que era un civil, un jurista, comandando ejércitos, les dice a los pueblos en los que va avanzando, indios, gauchos, esclavos, no solo la liberación, sino también la entrega de tierras que se le iban a arrebatar a los españoles. Los indios, los gauchos, los negros, que formaron parte de nuestros ejércitos, también peleaban por la promesa revolucionaria de que iban a tener su propia tierra. Como vemos siempre, la propiedad de la tierra estuvo en cuestión en nuestra historia. Todos sabemos después, ¿no? Cae esta posibilidad juntista allá por el 20, la anarquía, y aparece Rivadavia con un hito más importante en el tema de la tierra, que es la famosa ley de enfiteusis, que algunos quisieron ver como un reparto de tierras, como un antecedente de la reforma agraria. En realidad, simplemente fue un ajuste financiero para poder capitalizar esas tierras que fueron dadas en garantías para aquel famoso empréstito de la Baring Brothers contra los ingleses. Esas tierras de la provincia de Buenos Aires, de esa pequeña provincia de Buenos Aires, el límite sur era el río Salado, poquito más allá de Chascomús. Esa provincia de Buenos Aires va a ser capitalizada entregando tierras, generando los primeros latifundios criollos. Esto luego, en tiempos de Rosas y de ese federalismo, está muy ligado el poder de la tierra con el poder político. Los estancieros toman el poder, federales, a partir de Rosas. Todos sabemos que más adelante viene la reconstrucción teóricamente jurídica de la patria, cuando Rosas es derrocado en Caseros, Urquiza y demás. Hay una competencia entre agricultores y ganaderos que tiene que ver con qué tipos de tierra, ¿no? Aparece el alambrado,
como una cuestión de división de campos, empieza a capitalizarse en términos de inversión, digamos, las tierras. Por lo tanto, empiezan a adquirir valor. Llegamos a tiempos de Sarmiento, Mitre, Avellaneda, la etapa de la construcción del Estado Nacional. Y ahí es donde aparecen los títulos de propiedad. Ahí aparece la organización que determina que el habitante de la tierra, el dueño de la tierra, el que trabaja la tierra, pasa de un día para el otro a ser un intruso en su propia tierra, porque no tiene el papel, no tiene el título de propiedad, porque ese Estado lo deja afuera del derecho de propiedad, que para él era un derecho de uso e histórico. En definitiva, lo que comienza es la apropiación de las tierras productivas por esos sectores que se transforman en clases dominantes. Construyen un Estado agroexportador al servicio de sus propios intereses. Y en esta evolución nacional, la propiedad de la tierra pasa a ser el tema central. Esto se consolida con la generación del 80, con aquella oligarquía vacuna, oligarquía con olor a bosta, decía Sarmiento. Esa oligarquía que, apoderándose del principal factor de producción, entabla relaciones directas con el Imperio Británico, desarrollando el modelo agroexportador. Bueno, el Martín Fierro es fruto de esto, ese gaucho que es vaciado de todo, exterminado, aniquilado y transformado en literatura. Esto ya viene de atrás. Fueron 3 o 4 genocidios los que lograron el apropiamiento de la tierra. Por ejemplo, el exterminio del noroeste, de los caudillos Varela y Peñalosa, asesinando a enormes poblaciones, el genocidio de la Patagonia, con nuestros hermanos originarios por parte de Roca en el gobierno de Avellaneda. Previamente también el exterminio de los hermanos originarios del Chaco y también del sur de la provincia de Buenos Aires, que desde el tiempo de Rosas se lo viene corriendo y hostigando. O sea, el apropiamiento de las tierras siempre fue con hechos de violencia, como decía Anatole France en aquel libro. Entramos al siglo XX y aparece por fin la democracia. Ciertos cambios empiezan a aparecer con el irigoyenismo. Irigoyen no fue capaz, su proceso, de pegarle en el fondo del sistema agropecuario existente. Pero sí se lograron algunas cosas, como un estatuto del peón rural para que los peones dejen de ser casi esclavos. Aparece un apoyo más o menos, por lo menos implícito del gobierno a ciertas formas de rebelión de los pequeños productores, de los arrendatarios menores. O sea, eso solo ya bastó para que estas clases dominantes se aterraran ante la posibilidad de que su poder, indiscutido o indiscutible, fuera simplemente cuestionado. Irigoyen es derrocado también por las clases terratenientes que eran dueñas del país. Década infame, Pacto Roca-Runciman. Argentina se declara colonia británica, digamos. Los dueños de la tierra, dueños del poder, dueños de todo, nos declaran colonia británica en el 32 con el Pacto Roca-Runciman. Pero nuevamente la democracia, el pueblo, aquel 17 de octubre del 45, vuelve por sus fueros, vuelve por sus derechos y aparece el proceso del peronismo. Podemos decir que los primeros años del peronismo fue la primera vez que hubo realmente cosas concretas en cuanto a cierta reforma agraria incipiente. Fue Scalabrini Ortiz, agrimensor, el que le entregaron la orden, la misión de mensurar y dividir parcelas en el sur de la provincia de Entre Ríos, expropiando tierras a los varones que la dominaban y a las empresas que la dominaban. Ese sur de Entre Ríos fue colonizado por colonos que tuvieron parcelas de tierras, unidades productivas, que hicieron de Entre Ríos una provincia agropecuaria, una provincia próspera y una provincia con una población, con una economía agraria chacarera muy interesante aún desde el punto de vista cultural. Italianos, gente de la zona, alemanes, fueron los colonos del sur de Entre Ríos, zona que todavía se puede percibir en esa historia colonial. Lo increíble fue cómo Scalabrini dividió unidades productivas, sin GPS, sin satélites, con un trabajo realmente comprometido y militante, pero aplicado a algo concreto. La generación de colonos comprometidos con su tierra. Fue un experimento muy positivo que, por supuesto, en los años posteriores se tiró a la basura. La idea era esa. Ahora, digamos, el peronismo no es revolucionario, no planteaba ni la gran reforma agraria, ni expropiar, ni confiscar. Sin embargo, ese pequeño paso de avance también produjo terror en las clases dominantes. Los golpes de Estado.
cae Perón, aparece un proceso de desnacionalización otra vez, conflictos políticos, militares, y todos recordamos a Onganía, o porque lo vivimos o porque lo vimos en películas, asumir con el aplauso cerrado de toda la sociedad rural a la que Onganía entraba en una carroza con caballos, como si fuera el rey de España. Toda la sociedad rural lo aplaudió a ese dictador que había derrocado una democracia incipiente y que pretendía ser un gobernante vitalicio. La sociedad rural nuevamente, esas corporaciones que tanto temen al pueblo argentino. El proceso se revierte nuevamente en estos vaivenes en el 73 y aparece un enorme proyecto nacional, popular de reivindicación, pero fue el pánico fue demasiado. Había el pueblo llegado demasiado lejos. El golpe que vino a terminar con eso no perdonó. Ese golpe exterminó, aniquiló, intentó destruir toda posibilidad presente y futura. Y como eso fue bien llamado proceso, estuvo muy bien llamado proceso, ese proceso liberal, antipopular, antipatriótico, llegó y se siguió proyectando allá en los 90, más allá de los vaivenes. Y en los 90 se produce una enorme concentración de tierras en manos de latifundios. Otra vez aparece una nueva oligarquía con nombres conocidos que vuelven a quedarse con las parcelas y con los campos, y otra vez el sector ese agropecuario domina. En tiempos en donde yo recuerdo en los 90 no había paros rurales, no había quejas, sin embargo los colonos del sur de Entre Ríos tenían que, por ejemplo, vender la rueda de auxilio de la camioneta o del tractor para con esa plata poder pagar el gasoil que les faltaba para terminar de cosechar o de arar, donde un par de zapatos valía lo mismo que una vaca. Y sin embargo no había paros, porque pretendo en un segundito terminar con los tiempos de hoy. Yo no sé mucho de economía, ni quiero saberlo tampoco, se dice de historia. Lo que a mí me parece, humildemente, y por ahí me corrigen y me equivoco, que el problema nunca en estos casos es económico. Nunca han perdido plata, nunca les ha ido mal. Lo que está ocurriendo, me parece, en los últimos años, es que por primera vez en nuestra historia, por un contexto internacional, sudamericano y demás, los sectores populares que avanzan sobre el derecho del Estado a regular y a gravar impositivamente las rentas extraordinarias de la posesión de la tierra. El Estado avanza sobre eso como corresponde a los argentinos. No es un derecho del Estado, es una obligación del Estado avanzar impositivamente sobre las rentas extraordinarias que esas tierras nuestras tienen. Pero hoy hay condiciones políticas para hacerlo. Entonces el enfrentamiento hoy se hace ya equiparado. Hoy no cuentan con las dictaduras o con los militares que entren a la rural en carroza. Hoy no cuentan, sí cuentan con los medios, sí cuentan con otras cosas. Pero hoy la pelea está un poquito más pareja. Por eso los aterra. Y quería terminar con esto. La conciencia histórica sirve nada más que para entender el presente y desenvolverse en el presente. Si algo tenemos que aprender, me parece, de nuestra historia, sobre todo los más jóvenes, es que para poder regular desde la política, desde la democracia y desde el Estado a estas corporaciones que siempre han querido lo mismo y que no son ajenas, existen, están, que hay que hacer, regularlas, controlarlas y poner toda esa economía a disposición de las mayorías. La única alternativa que tenemos para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó es que tomemos conciencia, insisto, en que la única cosa que va a ayudar a los sectores populares a avanzar en esta competencia que hoy es importante es que seamos capaces de mantener la unidad del campo popular. No de los partidos políticos, no de las ideas, sino del campo popular. Estemos en el partido que estemos, tengamos las ideologías que tengamos una ideología por encima de todo, de la bandera nacional, de las ideas argentinas, y que esta gente tenga que sumarse al proyecto nacional y que no sea al revés, que nosotros seamos víctimas de sus egoístas y privados intereses. Muchas gracias.